Bienvenidos al curso de nivel básico de astrología de Astro Academy. Vamos a empezar por los elementos que son pues la base, ¿no? Para aprender a interpretar pues primero la astrología descriptiva, ¿vale? Y luego ya para hacer pronósticos. Vamos a empezar antes de meternos de lleno en el meollo por lo que es la historia de la astrología, la historia desde la antigüedad. Bueno, nosotros la ventaja que tenemos a la hora de levantar, porque se llama así levantar una carta astral, es que tenemos herramientas modernas para calcular una carta natal. Los antiguos lo tenían que hacer todo a ojo, a mano y pues con muchos cálculos matemáticos. Tomaba muchísimo tiempo levantar una carta astral. De hecho, os recomiendo, si queréis, echar un vistazo a la tienda online para adquirir algunos libros de astrología pues que podáis necesitar, ¿no? Como para complementar lo que vais a aprender con este curso. Imaginaros en la antigüedad, incluso antes de tener papel y todo, los árabes de hecho lo hacían con las pieles de las cabras. Bueno, empecemos por el principio, que es en la época de la prehistoria. ¿Vale? La prehistoria pues se considera que en las cavernas pues se ven dibujos que representan el cielo, como si fueran réplicas del cielo, pero dentro de las cavernas. En Francia, de hecho esta foto que veis es de Dordogne, hay varias cavernas, así cuevas donde se pueden ver dibujos prehistóricos que representan el cielo. Dejaron huellas muy claras en los dibujos que representaban elementos que son astrológicos. Pues con tanto depredador fuera, por ejemplo, ellos solo pues distinguían las estaciones en función de lo que había afuera. Sabían que tenían que salir cuando había vacas, esperaban el ganado para salir a cazar pues búfalos, por ejemplo, en lo que pues es lo que les permitía sobrevivir. Entonces venían las constelaciones en el cielo y las dibujaban dentro de las cavernas. Se guiaban con las estrellas para saber cuándo era el momento de salir. Miraban el cielo para obtener señales que servían para saber cuándo venían los búfalos. A partir de ahí empezamos con Egipto, ¿vale? La astrología en Egipto. Egipto, bueno, tenéis primero que todo que imaginaros que antes, hace ya pues miles de años, el norte de África era un entorno repleto de vegetación y lleno de lagos, ¿vale? Y de pantanos, de cascadas de agua, donde ahí pues estaba repleto de naturaleza, de vegetación, ¿vale? Se asemeja pues a un lugar verde y paradisiaco, tipo pues lo que podamos ver ahora mismo en el Amazonas, ¿no? Algún tipo de jungla tropical. ¿Qué pasó? Pues que llegó el cambio climático y un calentamiento global que lo secó todo gradualmente después del periodo glaciar, hace unos 3.000 años. Al secarse todo, pues quedando desértico todas esas áreas amplias, los animales y los humanos se tuvieron que arrinconar hasta el borde del río Nilo, donde ahí sí que tenían agua y buen clima, porque en las culturas donde hay agua hay vida, es fértil, ¿no? Para pues, tener agricultura y poder sobrevivir. Es idóneo para el desarrollo de la vida humana y animal. La cuenca del río Nilo, pues tiene unos 20 kilómetros de ancho de media, es donde se fueron a vivir, a asentarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que ellos creían en un dios que cada año hacía caer un diluvio importante que inundaba aquellas zonas. Había riadas, ¿vale? Hacía que el agua que caía en tan poco tiempo, pues ensanchara el río, este salía de su cauce y muchos morían ahogados, cientos y miles de personas y animales por culpa de la crecida del agua y aquellas riadas que se llevaban todo por su paso, incluido las cabañas, que es donde pues, ellos se cobijaban, ¿no? Ahí habían construido su hogar donde vivir.
Bueno, pues lleno de desesperación al ver morir tanta gente y a sus seres queridos, fue alzando la mirada al cielo, como rogando, ¿no? Al cielo, que nació pues ahí el primer astrólogo, porque a la mañana siguiente de una de esas horribles inundaciones, al ver el cielo y ver sobre el horizonte, eh, pocos minutos antes de salir el sol, a la estrella más brillante del hemisferio norte, que es Sirio, ¿vale? Que pertenece a una de las constelaciones más importantes de nuestra Vía Láctea, que cuando Sirio aparece por el amanecer, antes del sol, pues él lo vio como una señal, ¿no? Entonces, debido a que pues la noche limpia el cielo se limpia por la noche, las estrellas que aparecen justo antes del amanecer, justo antes de que el sol salga, son más brillantes aún que en cualquier otro momento y lugar, ¿vale? En el cielo. Sirio es la estrella más brillante, pero en esa época del año es aún más brillante, como un farol. Y él consideró a aquella estrella como un dios, una divinidad. Bueno, para que entendáis un poco, el resto del año estaría Sirio debajo del horizonte, primero sale el sol y luego sale Sirio. ¿Qué pasa? Que el momento en que yo os indicaba es al revés. Primero sale Sirio y luego sale el sol. Bueno, pues a ese primer astrólogo se le quedó, le marcó aquello en la mente y bueno, a ese primer astrólogo pasan los meses, vuelve todo a su normalidad, pero entonces vuelve a suceder. Ve a Sirio por encima del horizonte antes del sol y vuelve a caer el diluvio. Entonces, esa era la astrología de entonces. No es que miraran al cielo en su conjunto, miraban al horizonte y lo que se veía pues desde ahí. Y esto es lo que pasa. Una vez al año sale Sirio antes que el Sol. Eso funcionó durante mucho tiempo, pero entre los años 1340 perdón, 2340 y 2180 antes de Cristo dejó de ser así por la precesión equinoccial que se mueve poquito a poco. Ya no pudieron predecir cuándo llegaban las inundaciones. El reloj del agua, ¿vale? El reloj que indicaba cuando llegaba el agua o las lluvias dejó ya de funcionar para ellos. Y bueno, y me diréis, ¿qué es eso de precesión equinoccial? Pues que cada 2600 años cambia el signo, ¿vale? Hay una rectificación, se mueve poquito a poco y cambia de signo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando veían así los asomarse en el horizonte ya era demasiado tarde, ya habían llegado las inundaciones antes. Así que estuvieron de nuevo con riadas incontroladas, con hambrunas, sequía, muertes, etc. El pueblo entonces se rebeló. A raíz de ahí se dieron cuenta que, pues cambiando de lugar de residencia, el agua llegaba con un mes de retraso a nivel de la altura donde se, mm, eh, se asentaron, ¿no? A nivel del Nilo. Así que, pues cambiaron de lugar y ahí se creó el Segundo Imperio, donde hay pues faraones famosos como la época de Tutankamón, de Ramsés. Ya estamos ahí en la época helenística, donde pues Alejandro Magno dominó el mundo y dividió el imperio en tres pedazos y a Ptolomeo le dio Egipto. Y ahí aparecen los signos zodiacales en los sarcófagos de aquella época. ¿Vale? Se quedó en una religión, los que creen en el Dios se salvarán del agua, ¿no? Y los que no perecerán, se los llevará el agua. Entonces, claro, tenían que hacerle caso, ¿no? Al astrólogo. Él veía así yo levantándose delante en el horizonte y decía, a este momento va a llegar el agua, venga, hacedme caso. Y pues lo convirtieron en algo así. De hecho, consideraron a la estrella Sirio como si fuera un dios. Entonces, claro, bueno, lo que os comentaba, el astrólogo les avisaba, vámonos fuera de la cuenca del río que viene el agua. Y bueno, sus dioses tenían que ver con lo celeste, ya que para ellos las estrellas eran dioses, representaban a sus dioses pues, con cuerpo humano, pero la cabeza de un animal, pues como vemos aquí en la imagen, la de un cocodrilo, por ejemplo. Siempre mantenían la idea del sol como deidad principal, el más importante para ellos era el dios del cielo, como pues para los mayas, en la cultura maya también es así, y Osiris es Sirio en realidad.
Bueno, el Sol, la Luna, Venus, todos estos eran importantes para ellos. De hecho, el que veis aquí arriba con la cabeza de cocodrilo era Sabek, que para los egipcios era el dios que salía del Nilo y era el dios que daba la vida al río junto con Osiris. De hecho, aquí están todos los dioses, ¿no? La importancia que le daban al cielo a la hora de sus creencias, porque no era lo mismo el cielo por la mañana que el de por la tarde. Y aquí la cabeza del cocodrilo, el cuerpo humano, el sol representado aquí arriba y los cuernos de la vaca, la diosa del cielo, que ahora lo vais a ver. Aquí está. La diosa del cielo, que también llamaban Nut, o sea, N-U-T o Ator, con H, tiene cuerpo de mujer y tiene encima de su cabeza unos cuernos como símbolo de la vaca divina. ¿Vale? La vaca para ellos era sagrada. Y el sol entre los cuernos, indicio de su origen a nivel celestial, ¿no? De origen del cielo. Eran adoradores del sol, como os comentaba, y la diosa del cielo, la que veis pues muy bien representada ahí arriba, era la vaca, que veis arriba a la derecha. Ella, de hecho, está dibujada con un montón de estrellas, cubría el mundo, ¿no? Cubría al mundo, a los hombres, a todo. Y bueno, pues por eso os comentaba que las vacas para ellos eran muy sagradas. Era un símbolo, de hecho, también de fertilidad. Hay monumentos en todo el mundo que marcan esos ciclos del cielo a través del horizonte, los mayas también, como os comentaba. De hecho, en Tulum, que os recomiendo si vais a México, está un poco más al sur de Playa del Carmen, de Cancún. De hecho, Tulum, pues que os recomiendo, en México hay un monumento a la diosa Venus y hace que, pues, una vez que salga la luz de Venus, una vez al año y pase ahí en el centro del monumento y eso les ayudaba a ellos a marcar ciclos, ¿no? Una vez al año pasaba por ahí y permite organizar los tiempos, es como un reloj que marca un momento cíclico del año importante. Otro lugar que visitar allí en México es Chichen Itza. Bueno, cuando pues cada año el sol, el día del equinoccio, aquí va bien dibujado, se ha puesto una flecha, el sol va dibujando en el lateral de la pirámide, ¿vale? Como una especie de serpiente cuya cabeza ahí a los pies está hecha de piedra, que es esta que veis aquí, ¿vale? Pues representaba bueno, se dibujaba esa sombra en la pirámide y ellos lo asemejaban a un dios, ¿vale? En forma de serpiente que bajaba del cielo y eso marcaba un momento mágico para ellos, era un tiempo de cosecha. De hecho, hoy en día Chichen Itza es una de las 7 maravillas del mundo que he tenido la suerte de poder haber visitado y precisamente, de hecho, en esa fecha. Hay un edificio un poco más apartado de esta pirámide donde subían a ver el cielo y ahí estaban pues los soldados y predecían cuándo les iban a invadir, o podían prepararse mejor para cuando les iban a atacar. En el otro lado de Mesopotamia, ¿vale? Están los figurats, tenían unos monumentos también muy parecidos a los de los mayas, que eran también para ver el cielo. O sea, subían por esas escaleras y subían allá arriba y veían el cielo y analizaban las estrellas. La primera astrología tal y como la conocemos nace aquí de los sumerios. Ellos pensaban que encima de nosotros había como unas esferas y que los planetas iban rodando, ¿vale? Girando por encima de nosotros. De esas esferas hacen cálculos y crean las primeras efemérides, que bueno, de hecho en las clases de tránsitos que están al final de este curso, de este nivel, os he adjuntado las que utilizamos actualmente. ¿Qué son efemérides? Pues son unas tablas para saber cuándo va a llegar tal planeta a un grado concreto, en un signo concreto, por la velocidad que tiene. Entonces, hemos visto la astrología de Egipto, luego pues se vuelve griego, luego romano, se integra la astrología mediterránea. Entre Babilonia y Egipto está la astrología hebrea y el árbol de la vida. Lo que se conoce como la cábala, ¿vale? Ahí ellos eran como 7
eran como 7 áreas, ¿vale? Que representaban a los 7 planetas clásicos, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y los 12 signos zodiacales. En el árbol de la vida, pues que está aquí dibujado en el centro, este es el árbol de la vida, ¿vale? Aquí en el centro es donde está el Sol, ¿vale? En el centro del sistema solar. Y luego, pues Mercurio, Venus están a cada lado, Marte, Júpiter en otro. Es muy integrativa, ¿vale? Es más, uno va muy ligado a los dioses que habitan en cada uno de nosotros y cada uno está vinculado con caminitos. Y esos caminitos, que son estas líneas que vemos aquí, ¿vale? Aquí, caminos por aquí, por aquí, por acá. Estos caminos también representan, son los 22 arcanos mayores del tarot. El tarot viene directamente ligado, vinculado con la cábala. Vienen del árbol de la vida, que son astrología. Y bueno, a continuación os voy a explicar qué representa cada signo. Estamos hablando del siglo XII, cuando el tarot empezó a emerger. Y para el que sepa tarot, de hecho, cuando se meten a estudiar astrología les resulta muy fácil porque ya entienden qué relación tiene cada carta con el signo y su simbología. De hecho, hay 4 palos en las cartas del tarot que representan los 4 elementos que veremos en las próximas clases, que también son fundamentales a la hora de interpretar astrología, los 4 elementos. En las cartas del tarot, las espadas son de aire, los oros son de tierra, las copas contienen líquido, entonces son de agua, y los bastos son de fuego. Para acordaros de los bastos, por ejemplo, imaginaros que hay una necesidad de madera, ¿no? Para encender el fuego, por ejemplo. Una memotécnica. Vamos a ver la relación del tarot con la astrología. Empezamos por el orden zodiacal, ¿vale? No por el orden numerológico de las cartas. La carta número 4 de los arcanos mayores representada por el emperador, representa el signo de Aries, ¿vale? Aries, lo vais a ver después, tiene relación con Marte, aquí se ve incluso el dibujo, ¿vale? Del carnero, representa el rojo, ¿vale? También las montañas detrás, aquí también se ve el carnero. Bueno, pues se ve como una persona así, un personaje dominante, ¿no? Una persona con poder. Siguiente signo, la carta del sumo sacerdote o el papa representa el signo de Tauro, ¿vale? Representa pues instituciones que le dan mucha importancia al valor de las cosas. De ahí pues que Tauro también sea el signo que representa el valor. La carta de Géminis es la carta de los enamorados. De hecho, veis esa parte dual de Géminis, los hermanos. Estos representan también a Adán y Eva, que se ven pues aquí evidentemente desnudos. Ahí el símbolo del conocimiento con la manzana prohibida, ¿no? Del Edén, con el árbol, la serpiente de la tentación, ¿vale? Y bueno, como signo de aire, pues aquí veis también la nube, también como un arcángel, ¿no? Como el arcángel Gabriel que viene a traer un mensaje. Géminis habla de comunicación. Siguiente, la carta de Cáncer. Es la luna. De hecho, su regente, el regente de Cáncer, el cangrejito que veis aquí, es la luna. Entonces va muy con eso, con la nocturnidad. La luna se ve de noche. Y el agua. Es un signo de agua, Cáncer. ¿Vale? Representa lo que está oculto, las emociones. La fuerza rige Leo. Leo es un león. Aquí lo veis muy bien dibujado. El poder de la fuerza de conseguir dominar al león. Hay otro tipo de baraja donde se ve más bien el personaje con 2 leones a su lado que están como muy tranquilos, ¿no? Como si pudieran dominar a la fiera. El ermitaño, bueno, se sabe que los virgos tienen temporadas muy largas de soltería, de soledad. Son personas que analizan mucho en su interior,
y ahí pues se ve reflejado con el ermitaño, ¿no? Que habla mucho de eso, de soledad, de introspección, de búsqueda del camino. Es la carta de Virgo. Libra. Bueno, este es muy facilito, porque es que aquí está la balanza dibujada, ¿eh? Y la espada, ¿os acordáis que os comenté que es signo de aire? Pues aquí lo tenéis. La balanza, el equilibrio, representa la justicia. La muerte, Escorpio, la casa de la muerte, que de hecho en tarot la muerte también representa transformación, cosa que Escorpio también representa, transformaciones. Una muerte para un renacer, y aquí vemos también a una persona muerta aquí en el suelo. La templanza representa Sagitario. Bueno, hay muchas cosas que pueden prestar un poco a confusión. De hecho, hay gente que confunde mucho Acuario, el signo de aire, con signo de agua, por el hecho de ver el agua caer. En este caso, no es así, ¿vale? Sagitario es un signo de fuego, pero aquí la templanza habla de un mensaje que viene de lejos. Veis el camino, como me voy fuera, me voy lejos, me voy al extranjero. Y este es un conocimiento elevado. Ahí es donde, y bueno, la naturaleza, ¿vale? Que ahí también es muy importante lo verde para el Sagitario. Parte de la templanza. El diablo. Bueno, en astrología tradicional, que eso ya lo vamos a ver más adelante, Capricornio viene representado aquí por el diablo porque era un maléfico mayor, ¿vale? El peor de los peores era Saturno. ¿Por qué? Porque marcaba límites. De hecho, era el último planeta que se podía percibir a la simple vista. Por eso, hasta ese momento solo había 7 planetas en astrología clásica, en la antigua. Eran los 7 planetas clásicos, Saturno era el último, el que marcaba los límites, y la semana terminaba el día de Saturno, el sábado. El diablo, ¿por qué? Bueno, de hecho, mirad, se ven los cuernos ahí del macho cabrio. También Saturno en astrología lo vais a ver en la clase que corresponde a Saturno, que Capricornio, de hecho, es así, es medio humano, medio macho cabrio, y veis que están como encadenados, es como la limitación, ¿no? El límite que se siente con Saturno. Y también representa a veces pues, la muerte, ¿no? De hecho, Saturno devoraba a sus hijos, ya lo veréis en mitología. La estrella representa Acuario, ¿vale? De nuevo, es lo que os comentaba antes, no es un signo de agua, es un signo de aire, del cielo, ¿vale? Acuario va muy vinculado al conocimiento elevado. El agua que se pasa por aquí no es agua, es conocimiento, ¿vale? Transmite conocimiento. Acuario representa también las esperanzas, ¿vale? Muchas veces las mujeres Acuario tienden a tener una tez clara y la parte de la tez clara también el cabello claro, rubio. No todas, ¿vale? Pero bastantes son así. La estrella Acuario. Y bueno, pues para finalizar, de hecho, es que la casa 12 en astrología representa Piscis, y esta es la carta número 12, el colgado. El colgado es como un parón, ¿no? Es un momento de reposo, de que no avanza nada, y viene atado el colgado por los pies. Veréis en la clase de Piscis que el punto débil de los Piscis son los pies, ¿vale? Así ya pues tenéis un poco de base en cuanto al tarot. Pasamos ahora a la época de Grecia, Alejandría y de Ptolomeo. La imagen que veis aquí es una imagen de una reconstrucción de cómo era la biblioteca de Alejandría. Ahora mismo estamos 200 años antes de Cristo, llega la astrología a Grecia, los grandes filósofos la conocen y la nombran en sus escritos, habla ya de 2 tipos de astrología, las estrellas fijas y también la franja del zodíaco. Aquí es donde se crea el concepto de aspectos, ¿vale? O sea, los antiguos que forman los planetas, los ángulos que forman los planetas entre ellos, y eso se llama aspectos. Se dan cuenta de que en función del lugar donde estamos, cambia también a nivel astrológico. De ahí pues que vais a ver más adelante la importancia del ascendente. El lugar donde estamos cambia nuestro ascendente, cambia nuestra carta y también la hora de nacimiento. Bueno, pues son conceptos antiguos de donde pues nace la astrología escrita de Ptolomeo,
aunque bueno, pues hemos perdido muchos de esos escritos anteriores, pues que se quemaron en el incendio de la famosa Biblioteca de Alejandría, que pues os he puesto la imagen aquí. Roma. En Roma era de uso común hacerse la carta, ¿vale? Sobre todo, pues, los nobles, la gente de buena familia, los esclavos no, eso era un derecho que tenían adquirido los nobles. De hecho, si veis aquí en el dibujo, ¿vale? Como las diferentes esferas que os comentaba, y aquí en morado, en el círculo, los signos del zodiaco, ¿vale? Aquí en morado. Bueno, pues la astrología en esa época estaba muy bien vista y pues luego nos llegó la astrología cristiana, de hecho estuvo presente en Rusia. En Rusia los representaban como los ángeles, como los planetas eran ángeles y era para ellos mensajeros de Dios, ¿vale? En la astrología cristiana rusa. Esta es la época persa. En la astrología persa, en la Edad Media, pues se ven, por ejemplo, en estas dos imágenes os he puesto a Saturno. Bueno, están todos los signos, ¿no? Pero es que no me voy a explayar aquí con todos los signos, pero para que lo retengáis, que eso os va a marcar, ¿vale? Saturno está representada con piel negra, ¿vale? Es el negrito que veis aquí en la imagen. Cuando demos la clase de Saturno entenderéis por qué. Porque cuando uno tenía que comprar en aquella época un caballo, hoy en día es un coche, si Saturno estaba por ahí, hablaba de una persona mayor, de hecho aquí se le ve canoso, ¿vale? O sea, lo viejo y las personas de piel negra venían representadas con Saturno. Todo es por eso, es para que entendáis cómo ha evolucionado también la astrología durante todo este tiempo y en las diferentes culturas, ¿vale? Aquí ya llegamos a la astrología tradicional del siglo XII. La astrología tradicional, pues en el mundo árabe hay un astrólogo fantástico que se llamaba Ben Ezra, que nació en Tudela, viajó mucho y estudió en Egipto y al final pues se fue a vivir al sur de Francia y este hombre pues se le consideraba un erudito era una eminencia en judaísmo español. Dejó lo que yo llamo el petete, o bueno, también un poco como nuestra Biblia, ¿no? En astrología. Su libro se llamaba El libro de los juicios de las estrellas, que es, como os comentaba, como la Biblia en astrología, porque contiene información valiosísima. De hecho, pues muchos astrólogos se basan en ello para estudiarlo. Este hombre fue uno de los mejores astrólogos de la época medieval. Y bueno, otra eminencia también de esa época fue Alfonso X el Sabio. Tradujeron un montón de escritos que son valiosísimos, ¿vale? Esta es la astrología medieval. En el siglo XI se desarrolla también este tipo de herramienta que veis aquí, que sirve para poder hacer cálculos y saber dónde están los planetas en el cielo. De hecho, os recomiendo comprar el libro Astrología Medieval si os interesa en la tienda online, ¿vale? Con esta herramienta que pues apuntaban al horizonte mirando al cielo y calculaban pues las cartas con bastante precisión, ¿vale? También está la astrología china, pues donde se ve los 12 signos que veis aquí a la derecha y también se basaba mucho en el Bagua, que es una especie de mapa que se utiliza en Feng Shui para saber dónde debes poner las cosas en la casa para que la energía fluya correctamente, ¿vale? Y de hecho en aquella época es que no se entendía el Feng Shui sin astrología. La astrología está basada o sea, el Feng Shui está basado en la astrología. Y esto que veis aquí es un reloj que hay en Venecia, en la Plaza de San Marcos. De hecho, esa torre que hay ahí donde aparece este reloj, hay también un león, ¿vale? Rodeado del cielo estrellado. Figura en este reloj los 12 signos zodiacales. De hecho, en esta ciudad hay muchos monumentos y edificios en homenaje a la astrología, tallada en mármol incluso, es una pasada. En el siglo XVI está también uno de los mejores astrólogos en los que pues, nos basamos en astrología, como Morin de Villefranche, que era francés, y reyes importantes de Francia como Luis XIV, llamamos el rey Sol, le Roi Soleil,
que tenía incluso su propio astrólogo de cabecera. En esa época también estaba pues Nostradamus, que fue un astrólogo muy famoso y hoy en día se siguen cumpliendo sus predicciones. De hecho, para mí fue una eminencia porque este hombre fue incluso capaz de predecir el día exacto de su propia muerte, ¿eh? Esa es la época del Renacimiento. Y bueno, hoy en día usamos programas informáticos donde está todo recopilado con muchísima precisión y nos ayuda pues a la hora de interpretar correctamente una carta. De hecho, en la próxima clase os voy a explicar cómo sacar vuestra propia carta natal y en base a ese gráfico pues poder empezar a darle sentido a todo esto, entender qué significa y cómo interpretarla. Bueno, pues también va a ser una buena herramienta de autoconocimiento, ¿no? Vais a ver que es fascinante, o sea, la precisión y lo certero que es esto. Espero que esta clase os haya gustado, ¿vale? Es una clase un poco larga, pero muy completa y muy instructiva, que creo que es fundamental para poder empezar. Y nada, os deseo un buen día y muchas gracias por haberme acompañado en esta clase de hoy.